El Señor les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión les voy a hablar sobre una revelación que el Padre Poderoso en su misericordia me mostró hace unas 2 semanas atrás, aproximadamente a mediados de julio del 2017. Y es para los pastores. ¿Cómo están los pastores ante la presencia de nuestro Padre? ¿Cómo los ve Él a los pastores a nivel mundial? ¿Cómo están ellos ante su presencia? Y la revelación es esta. Aunque bueno, este es un tema de los que no me gusta hablar, ya que he recibido realmente muchos desaires de parte de ciertos pastores, específicamente a quienes Dios me ha indicado sus pecados y les he enviado el mensaje para que se corrigieran, aún habiendo enviado las señales que el Padre les daba para que crean que es Él quien habla, habiéndose cumplido las señales, ellos no han creído. En esta ocasión, esta revelación, Él me mostró cómo están los pastores a nivel general en el mundo entero. Es por eso que vengo a hablar por este medio. Y la revelación es esta. El Padre me mostraba a un pastor que predicaba desde el altar. Él predicaba con gran poder y autoridad, hermanos. Era muy creíble todo lo que él hablaba. Muy bonito. Era bíblico lo que él hablaba. Era un pastor bíblico. Y la congregación lo aplaudía y hasta lo admiraba. Pero mientras él predicaba, el Padre me mostraba los pecados de aquel pastor. Y era así difícil creer que lo que él hablaba no lo estaba viviendo. El Padre lo veía todo lo que él estaba ocultando. Y bueno, eso es lo que el Padre me mostró de cómo está la condición de los pastores ante su presencia. El pecado huele a podredumbre ante su presencia. Mientras él me mostraba esta revelación, la condición del pecado de aquel pastor, él estaba muy airado. Nuestro Padre estaba muy airado. Y a la vez con mucha tristeza también al ver la condición de sus hijos. Hermanos, juicio va a venir para los pastores que no están haciendo bien la obra del Señor. Hablan de sana doctrina. Aquí el Señor no me mostró para los apóstatas, no, nada que ver. Él me mostró un pastor de sana doctrina bíblico. Nada que ver con los apóstatas de la prosperidad, ni nada de esto, nada. ¿Cómo está la condición de los pastores llamados de sana doctrina? Y son bíblicos realmente ante la presencia de Dios. Ellos me mostró cómo están ante la presencia del Señor. Y juicio viene para ellos, hermanos. El Señor está realmente airado y viene un juicio lamentable para ellos. A muchos seguirá sacando de los altares, el Señor seguirá limpiando su altar. Muchos pastores morirán, recibirán un juicio de parte del Padre, porque muchos han sido amonestados y no han creído. Están altivos, arrogantes, creídos ante la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Ezequiel 34 va a ser demandado ante ellos, aquellos pastores que no han cumplido su deber, su rol, bíblicamente al 100%, con humildad, con sumisión ante su presencia. Predican lo que no están viviendo, hermanos. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Y hago un llamado de atención también a las ovejas para que oren por los pastores, ya que Satanás está dando rienda suelta, destruyendo las iglesias,
Porque sí, hermanos, falta oración, falta unidad en las iglesias. Como está la cabeza, están las ovejas. Como está el pastor, están las ovejas. Es así como los ve nuestro Padre Eterno. Y realmente en lo físico lo estamos viendo de esa misma manera. Oremos por los pastores, que ellos también necesitan de nuestras oraciones. Y sean libres, se arrepientan a tiempo y no caiga juicio sobre ellos. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Un abrazo. El Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde, les guíe, les proteja donde quiera que se encuentren. En esta ocasión les voy a relatar la revelación que el Padre en su misericordia me ha mostrado para que su iglesia se perciba, para que su iglesia se prepare y sepan que ya pronto Él regresa. Es sobre las inundaciones que estamos viendo en el mundo entero. Esta revelación el Padre me mostró, hermanos, realmente no me acuerdo si fue a finales del 2015 o en el 2016. No recuerdo, ya que son muchos sueños, revelaciones, visiones que el Padre me ha mostrado. No recuerdo realmente, pero en el tiempo que Él me mostró esta revelación, nada de lo que hoy estamos viendo veíamos en ese tiempo. Es por eso que este era uno de los sueños para mí que no tenía ni pata ni cabeza, porque yo en aquella revelación yo no veía mar, ni olas, ni lluvia, y no entendía cómo es que era el mundo entero inundado, ciudades, países que sufrían muchas consecuencias a causa de las inundaciones. Y bueno, la gloria y la honra sean siempre toda alabanza para el Padre Eterno. Les voy a comentar la revelación. En esta ocasión, el Padre me llevaba a observar desde los aires, estaba yo con Él. Obviamente que nunca lo he visto, escucho su voz y Él me va explicando lo que va aconteciendo. Y en esta ocasión me mostró como aproximadamente unas 5 culturas, países diferentes. En la primera escena era un lugar donde era una ciudad llena de agua, todo inundado. Y mucha gente corría por todo lado. En eso yo vi una mujer que dejaba a su bebé pequeñito, como de unos 3 añitos, en el agua. Ella salió y lo dejó al bebé allí. Entonces yo dije, tengo que salvarlo al bebé. Yo no puedo nadar, le decía, Padre, yo no puedo nadar. Bueno, en la vida real tampoco sé nadar. Entonces yo le decía, Padre, no puedo nadar, ayúdame, yo debo rescatarlo a ese pequeño. Entonces fui hacia el agua, estaba todo tan alta el agua pero no tuve temor, me encomendé a Dios y el agua me llegaba como hasta por las rodillas. Era algo que yo no entendía, pero sabía que el Padre estaba atrás mío. Entonces le estiré la mano y pude cogerlo al bebé. Cuando el bebé estuvo en mis brazos y un ángel me preguntó, ¿y tú cómo así estás salva? Me dijo. Y yo le dije, yo no me salvé. Mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él me salvó. Le decía muy emocionada de ver que todo lo podía realizar con mi Padre Eterno. Me dijo, el ángel me dijo, sal a la orilla porque esto continuará. Entonces yo salí a la orilla, le di al bebé a su mamá y de ahí me fui a otra escena. Aquí era la cultura india, la gente era de esa cultura. Aquí yo veía todo igual inundado, ciudades enteras inundadas, mucha devastación. Y yo me preocupaba mucho porque nunca, jamás había visto tanta desgracia a causa de lo que estaba inundado. Y en eso sale una madre con su niño en brazos y otro bebé caminando de la mano. Y ellos salían muy mojados, pero salían muy bien, a salvo. Entonces yo le decía al Padre, pero Padre, ¿cómo es que puede ella estar bien? Le decía, yo vi que todo se inundó,
no hubo casa que quedara sin ser llena del agua, yo le decía. Y el padre me decía, hija, todo aquel que sea fiel a mí, a todos mis hijos que se guarden para mí, yo los protegeré, conmigo estarán a salvo. Y ella es una de ellas, me decía. Era su respuesta tan contundente que yo me quedaba muy callada y no podía volver a hacer ninguna otra pregunta. Luego me iba a otra escena. En esta escena era una cultura oriental. No sé de qué país, pero eran chinos, achinados, los ojos achinados, pequeñitos, trigueños. Yo sabía que eran orientales, pero no, realmente no sé de qué país. Jamás vi países como en otros sueños que el Señor me ha mostrado, sí, países. Aquí no me mostró países, solo vi culturas. Entonces, aquí también estaba todo inundado, mucha devastación. Había un joven como de unos 35 años aproximadamente. Él corría y corría para poderse escapar y no morir ahogado. En eso encontró una torre eléctrica y él empezó a subir la torre eléctrica. Y mientras él subía el agua, seguía subiendo también la torre eléctrica. Y faltando como unos 2 o 3 metros para llegar al tope de la torre, él se lanzó al agua. Entonces yo le pregunto, pero padre, le digo, ¿por qué es que se lanza? Él podía salvarse, él podía llegar al tope. ¿Por qué se lanzó? Decía yo preocupada. Y el padre me decía, hija, muchos querrán escapar, pero de una o de otra manera morirán. No escaparán, me decía, muy firme en su voz, muy firme. Y me dijo, ¿sabes por qué él se lanzó al agua? Porque le cogió la corriente, me dijo. Así será, querrán escapar y no podrán, el juicio llegará. Y de la misma manera eran respuestas tan contundentes y yo quedaba callada, simplemente callada. Luego me llevó a otra escena, donde a través del techo yo podía ver, era un supermercado, la gente hacía sus compras, aquí era otra cultura totalmente distinta, eran blancos, rubios, ojos azules, otra cultura. Y ellos guardaban alimento y compraban y compraban y compraban alimento. Yo podía ver esto a través del techo. Esto fue todo lo que el Señor me mostró en esta revelación. Y les voy a explicar más o menos lo que significa este sueño. Esto de las inundaciones, hermanos, va a continuar. Esto no va a dar vuelta atrás ya. Eso va a seguir y con mayor fuerza. Muchos van a seguir muriendo. El Señor guardará a su iglesia, como Él lo dijo en la revelación. Él guardará a las personas, a sus hijos fieles y verdaderos. Él los guardará porque en su palabra está. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando el ángel me dijo que esto iba a continuar, es que eso iba a continuar, que eso no va a parar. Es eso. Cuando vi lo de la cultura china, de este joven que trepaba la torre eléctrica, hermanos, esto yo muchos meses después, cuando empezamos a ver en las noticias sobre las inundaciones, yo vi en las noticias la mismísima escena que les relaté, era en China, y la misma escena, el joven igual, no llevaba camiseta, era joven, tenía un short negro igual, la misma escena que el Señor me mostró. La única diferencia era que no trepaba una torre, sino que trepaba un poste eléctrico. Era un poste que trepaba, en lo que yo vi en las noticias. Esa era la única diferencia, que cuando yo veía esta escena en la vida real, yo regresaba realmente a lo que el Señor me había revelado, y era muy sorprendida. Obviamente que para nosotros hay cosas que nos parecen locura, pero para el Padre todo lo hace perfecto y nos puede mostrar el futuro, el pasado, lo que a Él le plazca nos puede mostrar. Y es por eso que a mí me ha sorprendido muchas cosas que el Señor me ha mostrado, que yo no sé, obviamente que no sabemos que van a acontecer, ya le place mostrarnos. La escena del supermercado. Aquí yo entendí que debemos guardar alimentos. Debemos guardar alimentos sea por
cualquiera que sea la razón, hermanos, ya sea porque se va a poner la condición económica en el mundo entero peor, la situación política peor, eso no va a cambiar ya para bien, todo seguirá surgiendo como dice en su santa palabra, en tiempos malos que estamos viviendo, ya las señales se están dando, todo está ya casi todo cumplido, muchas cosas cumplidas. Eh, Esto que tenemos que guardar alimentos, hermanos. Nada más, les voy a comentar también aquí una revelación que me mostró sobre la tormenta solar. Eso también es otra revelación que se ha cumplido de la misma manera. Cuando el Señor me mostró esto, no se hablaba de la tormenta solar para absolutamente nada. Después de unos 2 meses de que el Padre me había mostrado esta revelación, el presidente Barack Obama en ese entonces, él había anunciado, hizo un anuncio a los gobiernos del mundo entero que se prepararan para la tormenta solar. Fue allí que yo recordé aquella revelación. Y la revelación es la siguiente. Yo veía el sol, era muy incandescente, lo podía ver muy, muy cerca, como si estuviera cerca del sol. Lo podía ver. Entonces yo era muy sorprendida porque botaba llamaradas muy fuertes y, y yo decía, ¿qué es esto? Y el Padre me decía, esto se llama tormenta solar. Me decía, esto se llama tormenta solar, me repetía. Y yo le decía, wow, pero si parece un dragón, le decía. Y uno cuando está al lado del Padre, uno se siente como un bebé, hermanos. Realmente a mí me ha pasado eso, me siento como un bebé. Y Él me va explicando todo. Cuando el sol botaba las llamaradas de fuego, yo sabía que venían hacia la tierra y que causarían desastres, desgracias. Lo que hemos visto hasta aquí no es nada, eso va a seguir aumentando. Si bien es cierto, hemos visto, hermanos, durante toda la vida yo creo que han habido tormentas solares en ciertos y determinados tiempos, pero como algo normal. Esto va a ser diferente, no va a ser algo normal. Van a haber tormentas solares cuando los científicos ni la ciencia entiende qué pasó, qué es lo que le está pasando al Sol. O sea, cuando no tenían que esperarlas, van a ver. Y eso ya lo ha anunciado nuestro Padre Poderoso porque Él lo conoce todo. ¿Qué más, hermanos? Eso nada más. Que el Señor les bendiga, los guarde donde quiera que estén.